Resumen de las páginas 260 a 273. No había ningún misterio en el corazón de un buen día que fuera impenetrable para ella, porque un siglo de naipes y de experiencia le había enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. Eran las 4:30 de la tarde, cuando Amaranta Úrsula salió del baño. La siguió casi en puntillas, tambaleándose de la borrachera, y entró al dormitorio nupcial en el momento en el que ella se abrió la bata y se la volvió a cerrar espantada. Aureliano sonrió, la levantó por la cintura con las dos manos, como una meseta de begonías, y la tiró boca arriba en la cama. Amaranta Úrsula se defendía sinceramente con astucias de hembra sabia, comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de comadreja, mientras trataba de destroncarle los riñones con las rodillas, y le alacraneaba la cara con las uñas, pero sin que él ni ella emitieran un suspiro que no pudiera confundirse con la respiración de alguien que contemplara el parsimonioso crepúsculo de abril por la ventana abierta. En el fragor del encarnizado y ceremonioso forcejeo, Amaranta Úrsula comprendió que la meticulosidad de su silencio era tan irracional que habría podido despertar las sospechas del marido contiguo, mucho más que los estrépitos de guerra que trataba de evitar. De pronto, casi jugando como una travesura más, Amaranta Úrsula descuidó la defensa, y cuando trató de reaccionar asustada de lo que ella misma había hecho posible, ya que era demasiado tarde. Capítulo 20. Pilar Ternera murió en el mecedor de Bejuco, una noche de fiesta vigilando la entrada de su paraíso. Las muletas vestidas de negro, pálidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas mientras se quitaban los aretes, los prendedores y las sortijas, y los iban echando en la fosa, antes de que la sellaran con una lápida sin nombre ni fechas, y le pusieran encima un promontorio de camelias amazónicas. Era el final. En la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y avalorios de putas, se pudrían los escombros del pasado, los pocos que quedaban después de que el sabio catalán remató de librería y regresó a la aldea mediterránea donde había nacido. Derrotado por la nostalgia de una primavera tenaz, nadie hubiera podido presentir su decisión. Cuando Aureliano lo conoció, tenía 2 cajones llenos de aquellas páginas abigarradas que de algún modo hacían pensar en los pergaminos de Melquíades, y desde entonces hasta cuando se fue había llenando un tercero, así que era razonable pensar que no había hecho nada más durante su permanencia de Macondo. Trataba a los clásicos con una familiaridad casera, como si todos hubieran sido en alguna época sus compañeros de cuarto, y sabían muchas cosas que simplemente no se debían saber, como que San Agustín usaba debajo del hábito un jubón de lana que no se quitó en 14 años, y que Arnaldo de Vilanova, el nigromante, se volvió impotente desde niño por una mordedura de alacrán. En cambio, no hubo poder humano capaz de persuadirlo de que no se llevara los 3 cajones cuando regresó a su aldea natal, y se soltó en improperios cartagineses contra los inspectores del ferrocarril que trataban de mandarlos como carga, que le consiguió quedarse con ellos en el vagón de pasajeros. Germán y Aureliano se hicieron cargo de él, lo auxiliaron como a un niño, le prendieron los pasajes y los documentos migratorios
en los bolsillos con alfileres de nodriza. Le hicieron una lista pormenorizada de lo que debía hacer desde que saliera del Macondo hasta que desembarcara en Barcelona. Pero en todos modos echó a la basura sin dejarse cuenta un pantalón con la mitad de su dinero. 3 meses después se recibieron en un sobre grande 29 cartas y más de 50 retratos que se le había acumulado en los ocios de alta mar. Aunque no ponían fechas, era evidente el orden en el que había escrito las cartas. Con el transcurso de los días, sin embargo, la realidad de a bordo le importaba cada vez menos y hasta los acontecimientos más recientes y triviales le parecían dignos de añoranza, porque a medida que el barco se alejaba, la memoria se le iba volviendo triste. Escribió tantas en los primeros meses que se sentía entonces más cerca de él que cuando estaba en Macondo y casi se aliviaba de la rabia de que se hubiera ido. Al principio mandaba a decir que todo seguía igual, que en la casa donde nació estaba todavía el caracol rosado, que los arenques secos tenían el mismo sabor en la yesca de pan, que las cascadas de la aldea continuaban perfumándose al atardecer. Eran otra vez las hojas de cuaderno resurcidas con garrapatitas moradas, en las cuales dedicaba un párrafo especial a cada uno. Aturdió por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, perdió su maravilloso sentido de la irrealidad hasta que terminó por recomendarles a todos que se fueran de Macondo, que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo y del corazón humano, que se cargara en Horacio, y que en cualquier lugar en que estuviera recordaran siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera. En las tarjetas postales que mandaba desde las estaciones intermedias describía a grito las imágenes instantáneas que había visto por la ventanilla del vagón, y era como ir haciendo trizas y tirando al olvido el largo poema de la fugacidad. Era lo último que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto, pero sin acabar de acabarse jamás. La antigua calle de los Turcos era entonces un rincón de abandono, donde los últimos árabes se dejaban llevar hacia la muerte por la costumbre milenaria de sentarse en la puerta, aunque hacía muchos años que había venido la última yarda de diagonal, y en las vitrinas sombrías solamente quedaban los maniquís decapitados. Gastón había vuelto a Bruselas. Cansado de esperar el aeroplano, un día metió en una maletita las cosas indispensables y su archivo de correspondencia, y se fue con el propósito de regresar por el aire, antes de que sus privilegios fueran cedidos a un grupo de aviadores alemanes que habían prestado a las autoridades provinciales un proyecto más ambicioso que el suyo. Desde la tarde del primer amor, Aureliano y Amaranta Úrsula habían seguido aprovechando los escasos descuidos del esposo, amándose con ardores amordazados en encuentros azarosos y casi siempre interrumpidos por regresos imprevistos. Los chillidos de Amaranta Úrsula, sus canciones agónicas, estallaban lo mismo a las 2 de la tarde en la mesa del comedor que a las 2 de la madrugada en el granero. Aureliano
abandonó los pergaminos, no volvió a salir de la casa y contestaba de cualquier modo las cartas del sabio catalán. Perdieron el sentido de la realidad, la noción del tiempo y el ritmo de los hábitos cotidianos. Aureliano tuvo la revelación de encontrar en los pergaminos la historia de sus vidas y el trazo de su destino. Aureliano descubrió que su familia había estado condenada a 100 años de soledad.